este libro es periodismo narrativo, ¿no? Y el periodismo narrativo exige muchas fuentes, conversar con bastantes tipos de fuentes para tener la autoridad de hablar sobre alguien, para tener la autoridad para hablar sobre un hecho, ¿no? El libro consta de más de 80 entrevistas que como yo decía, hemos hecho en un lapso 2 meses y medio, 3 meses, ¿no? Y hemos jugado este partido, el partido de la escritura, con mucha intensidad y en tiempo récord, ¿no? Sí, el trabajo periodístico en realidad siempre sirve en contra del tiempo, ¿no? A diferencia de la premura de cerrar un diario o una noticia o una crónica para el día siguiente, este libro nos dio un poquito más de, digamos, de brecha para poder entrevistar a mayor cantidad de entrevistados, pero igual teníamos un tope, ¿no? Teníamos 3 meses aproximadamente, que digamos que el libro termina teniendo una gran sustancia, son 13 crónicas y perfiles, como dice Renzo, el libro, más que obviamente no es ficción, son relatos periodísticos, pero que tienen una consistencia que gira alrededor de la condición espiritual de la selección peruana. Bueno, Quique, tú has hecho periodismo deportivo mucho tiempo, te ha hecho retroceder mucho, digamos, por ejemplo, para recordar cosas de Pizarro, del fútbol peruano hace muchos años y todo eso. En realidad es periodismo, ¿no? Es periodismo deportivo, si se quiere. La única diferencia, como te digo, es el tema de los plazos, ¿no? Y la rigurosidad, tal vez, que en realidad todo periodista debería tenerlo al momento de escribir. Quizás si con la premura del tiempo uno tiene que elaborar o reconstruir una noticia o un hecho en base a una o dos fuentes. En el caso de este libro hemos tratado de cubrirnos por todos los lados posibles, ¿no? Entrevistando a gente del entorno de los futbolistas, gente que ha participado del proceso, incluso saliéndonos un poco del ambiente fútbol y hablando con gente que, digamos, está vinculada a otras áreas del conocimiento, pero que justamente el libro lo que muestra es que más allá del fútbol comienzan a ver otras cosas relacionadas a él, ¿no? O sea, la idea era resignificar el proceso, pero descubrir, no simplemente quedarnos en el ensayo, ¿no? Cosas nuevas, porque lo que empezó siendo una tentativa de querer hacer ensayos sobre el proceso, el largo proceso, que además todo el mundo lo ha conocido, ¿no? Mucho dato ya bastante explorado, lo que finalmente terminó siendo fue una reconstrucción de hechos, pero también viéndolos desde un aspecto poco explorado hasta ahora, que era esta condición de la selección con respecto a las creencias, a la superstición, si se quiere también, ¿no? Pero no quedándonos solamente en detalles anecdóticos, sino profundizando en ellos y mostrando cómo a partir de esos datos aparentemente insignificantes, que al final fueron simbolismo de esta selección, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el tema de las cábalas de Gareca, más allá de eso, también nos dice acerca de un hombre que confía en el trabajo planificado, en el trabajo tecnológico incluso que ha hecho el comando técnico, pero también en esta dimensión espiritual que también le da una explicación humana a un hecho como el que ha vivido la selección. ¿Cuánto son incompatibles? No, para nada, son complementarios. ¿Cuánto influye el personaje de Juan Carlos Oblitas, un tipo que estuvo a punto de llevarnos al Mundial en el 97 y que ahora aparece como una especie de artífice también detrás de bambalinas, ¿no? Bueno, yo respondo a la pregunta porque sí, claro, ese capítulo, ¿no? Hago la aclaración, el libro ha sido escrito en conjunto, pero cada uno de nosotros se encargó de un capítulo puntualmente, ¿no? Son 13 capítulos, 7 de ellos fueron escritos por Renzo, 6 por mí, pero igual el trabajo ha sido de ida y vuelta, ha sido un acompañamiento increíble porque Renzo es muy talentoso, pero también hemos compartido el hecho de recolectar información de forma conjunta, ¿no? A tu pregunta sobre lo de Oblitas, sí, es un personaje clave que justo está en una de las bajadas del capítulo que dice que él ha tenido que tragarse un poco el fracaso del año 97 para aprender qué era lo que no tenía que repetirse en este proceso, ¿no? Entonces, además fue la piedra angular de este proceso porque fue el primero en confiar en Ricardo Gareca, no solamente para traerlo frente a otras opciones, sino que también fue el primero en confiar en él, ¿no? En su proceso, ¿no? Cuando muchos pedían su cabeza apenas en la quinta fecha. Renzo, se han publicado 3-4 libros sobre la clasificación o después de la clasificación en Perú. ¿Cuál crees tú que sería el plus, el añadido, digamos, que tiene Bendito? Bueno, yo creo que todos los libros son muy distintos, ¿ah? El libro de Jara básicamente aborda el tema tecnológico y las grandes decisiones en la interna de la federación, o sea, al detalle, al milímetro, ¿no? Pero digamos, él no ahonda en los jugadores, ¿no? Es otro tipo de libro. Bueno, y después el libro de
de José Carlos Irigoyen es más un libro histórico, ¿no? Es un libro, digamos, muy ambicioso. Estamos digamos, hablando desde el 68 en adelante, ¿no? Una gran porción de la historia del fútbol peruano, ¿no? Desde las vivencias personales. Claro, con una perspectiva, con una mirada, ¿no? Más ensayística. Propia, más ensayística. Pero lo nuestro ha sido levantarnos del asiento e ir por las historias, y no solo con las fuentes oficiales, ¿no? Sobre todo las fuentes anónimas. Hay mucho trabajo también de archivo, pero mucho trabajo de calle, ¿no? Yo creo que ese es el plus, porque nosotros hacemos mucho ensayo también, pero ensayos de datos que hemos obtenido nosotros en la investigación y datos nuevos, ¿no? Siempre le exigen al periodista quitarse el hincha, ¿no? A la hora de que tiene que escribir. ¿Ha sido posible aquí? Yo creo que es imposible quitar la subjetividad del lado al momento de escribir. Yo creo que esta bendita cosa de hablar siempre de la objetividad en el periodismo, para mi gusto no existe. Creo que Renzo también coincide conmigo en eso. Siempre hay una posición, pero yo creo que la gran diferencia de este libro con respecto al periodismo deportivo en general, o en realidad a las charlas de fútbol que hay, es que no es una charla de fútbol lo que tenemos en mano. O sea, lo que hemos tratado de hacer es recopilar información. O sea, si bien en un bar unos amigos se juntan y hablan de fútbol porque todo el mundo puede opinar, nosotros incluso también opinábamos con gente que ama el fútbol, pero este libro lo que hace justamente es, en cada línea que tú leas, vas a encontrar un dato corroborado, que ha sido recogido con mucha rigurosidad, ¿no? Y que sustente la postura, ¿no? No es una opinión de libre albedrío, ¿no? Sí, yo creo que sobre esta información se va a poder comenzar a debatir cosas, ¿no? Me ha parecido muy interesante el capítulo de Claudio Pizarro, de su historia, la historia de su saludo a su padre. Pasa el tiempo, quedan 50 días para el Mundial. ¿Les parece que si no va y finalmente va a ser un final triste para una carrera, digamos, a nivel peruano, digamos? ¿Lo ven ustedes? Bueno, aquí entramos justamente en lo que te estaba diciendo, entramos en el plano de las opiniones, ¿no? Yo puedo opinar mil cosas, puedo creer de que tal vez pueda tener una chance. Yo particularmente pienso que no. Pero esto es lo lindo del fútbol, ¿no? La gente se sienta y puede hablar hasta 10 horas sobre un tema y al final no hay conclusión aparente. No hay consenso, ¿no? Sí. Bueno, finalmente hay un guiño evidente a Daniel Peredo, no solamente en la parte final, sino en varios de los capítulos. Cuéntame un poco, ¿era importante meter a Daniel dentro de la historia? Sí, bueno, yo escribí ese capítulo y para mí era muy importante estar, lamentablemente, en el velorio de Peredo y en este homenaje tan lindo que fue en el Estadio Nacional, ¿no? Único. Yo no recuerdo que a nadie lo hayan despedido de esa manera tan apoteósica, un día de semana con tanto calor, y bueno, a tribuna llena, ¿no? Que era como él lo merecía, ¿no? Es lo que te comentaba fuera de cámara, que es esta cuestión de personaje también simbólico a lo largo del proceso, ¿no? Un tipo que se moría por querer relatar a un partido de Perú en el Mundial, no lo logra, no lo va a conseguir porque muere antes, pero termina siendo una suerte de ángel de la guarda, ¿no? De la selección. Entonces termina de redondear esta condición demasiado espiritual de la selección, ¿no? Como que algo además de lo tecnológico y de lo profesional acompañó a esto, ¿no? Hay una frase de Vallejo que responde el alma, ¿no? Del alma. Y parece que esta selección por fin después de 36 años se puso el alma. Y bueno, no, y el libro termina con él, ¿no? Claro, es un homenaje al gran trabajo que hizo, ¿no? Como periodista. Y no hay que dejar de mencionar que el libro está ilustrado por Nani Ponce, ¿no? Que le ha dado otro lenguaje al libro y otro valor, ¿no? Es un libro objeto, ¿no? Sí, hermoso, un libro que además no solamente tiene ilustraciones que complementan los textos, sino que son relatos en sí mismos, ¿no? Nancy Ponce los ilustró este texto. Finalmente invítenlo a la gente a leer luego de la feria, ¿dónde va a estar a la venta, digamos? ¿A qué precio? No sé. Sí, bueno, a partir de la otra semana ya entramos a librerías como corresponde, a Ibero, Crisol, Virrey, Sur, Comunitas, ¿no? Y a partir de la segunda semana vamos a estar en Tailó y en Wong y Metro, ¿no?